Parashat Vayakhel. La yuxtaposición de las Parshiot Ki Tisa y Vayakhel. Durante un período de 6 días se podrá hacer labores, pero el séptimo día será sagrado para ustedes, un Shabbat de reposo completo para el Eterno. Todo el que haga una labor en él, morirá. Shemot 35:2. La Parashá Vayakhel comienza con la orden de cuidar el Shabbat, y la Parashá Ki Tisa culmina con el versículo: y vio el pueblo de Israel el resplandeciente rostro de Moshe, que volvía a cubrirse con el velo hasta que iba nuevamente a hablar con él. Shemot 30:35. ¿Qué relación existe entre estos dos versículos? Dicen los sabios que después de que Moshe Rabenú hablara con el Creador, su rostro emanaba rayos de luz. Moshe no quiso que el pueblo lo viera de una manera extraña, y por eso acostumbraba a cubrirse el rostro con una máscara. Pero cuando Moshe hablaba con el Creador, se quitaba la máscara. De aquí aprendemos la gran humildad de Moshe Rabenú y su deseo de no resaltar por encima de los demás integrantes del pueblo de Israel. Moshe temía que los rayos de luz que emanaba su rostro llegaran a asustar a la gente y no quisieran acercarse a él. Por eso se cubría el rostro al hablar con ellos, para que pudieran recibir sus palabras con un sentimiento de unión y no alejarlos. Con ayuda del cielo, podemos explicar que el tema común entre estos dos versículos de la Torá es el Shabbat. Moshe Rabenú se cubría el rostro para no alejar al pueblo de Israel y para infundir una sensación de cercanía entre ellos. Lo mismo ocurre con el Shabbat, que es un símbolo de unión. En Shabbat, toda la familia se reúne alrededor de la mesa sin distinciones de edad o de estatus, y todos juntos disfrutan de las delicias que nos brinda el Shabbat. El Shabbat tiene una fuerza especial para acercar los corazones y unirlos, reforzando la relación entre marido y mujer y entre toda la familia. Esto también es lo que relaciona a estas dos Parshiot, ya que las dos recalcan la importancia de la unión, lo cual constituye una de las piedras fundamentales del judaísmo. Parashá Pekudei. Mis pecados están siempre ante mis ojos. Estos son los cómputos del Mishkan, el Mishkan del testimonio, que fueron contados por mandato de Moshe. La labor de los levitas estuvo en manos de Itamar, hijo de Aharón Hacohen. Shemot 38:21. Dice Rashi, la palabra Mishkan está escrita 2 veces, aludiendo a los 2 templos que en el futuro serían destruidos. Pero es difícil de entender por qué precisamente en el día en el cual se efectuó el recuento de las donaciones para el Mishkan, un día de gran alegría, era necesario recordarle al pueblo la tragedia que ocurriría en el futuro con la destrucción de los templos. Podemos decir que la Torá deseó que el pueblo de Israel recordara por qué serían destruidos los templos en el futuro, como consecuencia del pecado del becerro de oro. Si no hubiera sido por el pecado del becerro, el templo habría permanecido por toda la eternidad.
Y el hecho de recordar las terribles consecuencias de ese pecado ayudaría a que no volvieran a cometerlo. Esto es lo que dijo el rey David en Tehilim 51, Tlonenco. Mis pecados están siempre ante mis ojos, porque al recordar nuestros pecados no volvemos a caer en ellos. La misma idea aparece aludida en el versículo los cómputos del Mishkan. La palabra pekudei también alude a la idea de aquello que falta, es decir, aquello que faltaba y por lo cual se destruyeron los dos templos, debido al pecado del becerro de oro, para que el pueblo de Israel lo recordara y no volviera a caer en esa transgresión. La palabra pekudei también significa recuerdo, lo cual alude al hecho de recordar por qué fueron destruidos los templos. Y otro significado es el de irse o desaparecer, en referencia a la futura desaparición de los templos. Otra acepción más de la palabra es mitzvah, para enseñarnos que si el pueblo de Israel se apegaba a las mitzvot, los templos no serían destruidos. Shavua Tov Shalom. Cábala práctica. Moré Moshe Baruch.